Familia chihuahuense, muy buenos días, les saludo con afecto, me dirijo a ustedes por este medio con el fin de platicar o dar una explicación vasta acerca de un tema del cual seguramente se tratará con mucha frecuencia en el presente mes de mayo, y es que es el viernes 29 del presente mes la fecha límite en la que todas las empresas y todos los patrones deben de repartir y pagar a sus trabajadores las famosas utilidades. Es el momento en que se le dé cumplimiento a esta obligación constitucional y prevista también en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, denominada participación de los trabajadores en las utilidades. Para un correcto entendimiento del tema, me permito abordar algunos aspectos que son necesarios para la correcta comprensión del tema. En principio, debemos decir que son las utilidades. Las utilidades es una prestación económica, es una conquista de la clase trabajadora en nuestro país que descansa sobre la base de un correcto y equitativo reparto de la riqueza. Si hubo patrones, si hubo empresas que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior, por ejemplo 2019, generaron riquezas, generaron recursos, generaron gananciales, hoy 2020, a más tardar en el presente mes de mayo, deben de realizar el reparto de esas ganancias o de esas riquezas obtenidas en el año 2019 por la operación, y claro está, en agradecimiento a la planta productiva por haber coadyuvado precisamente a que se lograran pues estos fines, así se haya superado las expectativas o que se hayan quedado justo en la planeación o por debajo de ellas, pero sí se le debe de dar cumplimiento a esta entrega de las utilidades y de este cumplimiento de lo que acabamos de mencionar, que es participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué trabajadores, como siguiente punto, deben de recibir esta prestación económica? Y la respuesta es todos aquellos que hubiesen laborado cuando menos 60 días en el ejercicio inmediato anterior. Si en el año 2019 alguien laboró cuando menos 2 meses, debe de realizársele la entrega de esta prestación económica, incluso de aquellos que hoy 2020 no tengan una relación laboral vigente con dicha empresa, de tal manera que no está sujeta o no tiene como condicionante que permanezca en el empleo. Si laboró cuando menos ese tiempo que nos recibir este tipo de beneficios, pues los socios, accionistas, directores o administradores de la empresa. Ellos tienen esquemas totalmente distintos, probablemente hasta mucho más benéficos, pero ellos no están contemplados para la participación o para el reparto de las utilidades de la empresa. ¿Qué tipo de organizaciones o qué tipo de empresas deben de realizar el cumplimiento de esta prestación económica? La respuesta es todas. Todos los patrones, sean personas físicas o todas las empresas que son personas jurídicas o colectivas, deben de realizar la entrega en favor de sus trabajadores de esta prestación económica. ¿Quiénes no lo deben de hacer o quiénes están aceptados conforme a la ley? Pues bueno, simple y sencillamente las instituciones u organismos del sector público, de cualquiera de las esferas del gobierno, y aquellas que no tengan fin de lucro, como una fundación, una asociación civil, y que en el caso de que sí tengan un fin de lucro, aquellas que se encuentren en sus primeros años de funcionamiento o de operación. Esas son las únicas excepciones que establece la ley. Y por último, para ir concluyendo con el tema, debemos de responder cómo es que se reparten estos recursos, cómo se reparten estas utilidades. Y debemos de atender a las cantidades de ingresos que en la declaración anual de impuestos hubiese rendido la empresa o el patrón ante las autoridades hacendarias. Se debe reservar un porcentaje para repartirlo en favor de los trabajadores de dos formas. Uno, de manera equitativa a todos los trabajadores, y una segunda parte atendiendo al nivel salarial con el que pues estén registrados en la empresa, y claro, está tomando en cuenta los días laborados dentro de la misma. Es una operación, es un cálculo matemático que implica cierto grado pues de minuciosidad, implica un total conocimiento y diligencia en el tema, y es que lo comentamos porque en muchas ocasiones en las empresas, para evitarse pues esta molestia, deciden repartir un sueldo semanal generalizado para todos o el sueldo equivalente a una quincena, lo cual es totalmente incorrecto e indebido. Y que pues también debemos de responder la pregunta más importante, o que se está viniendo a la mente seguramente de todos ustedes. Si por la situación actual
de contingencia o emergencia sanitaria se van a entregar este tipo, o se deben de entregar este tipo de prestaciones económicas? La respuesta es sí. La actual contingencia o emergencia sanitaria no es una justificación ni pretexto válido, ni legal, ni mucho menos para que se omita la entrega de esta prestación económica en favor de los trabajadores, a más tardar, como ya lo indicamos, el día viernes 29 de mayo o incluso el día 29 de junio para las personas físicas con actividad empresarial. Si al transcurrir en exceso este tipo o estos términos no se le ha entregado al trabajador esta prestación económica, lo que deberá hacer ya en este caso, si agotada la parte del diálogo con la empresa no es posible llegar a un acuerdo satisfactorio, entonces el trabajador tendrá la necesidad de hacerse de los servicios de una representación jurídica con el propósito de exigirlo por la vía legal de forma inmediata. Y es que este tipo de prestaciones, como cualquier otra, se tiene única y exclusivamente un año para hacerlo exigible por la vía contenciosa o por medio de los tribunales.